Gracias, Señor. ¿Cuántos podemos levantar nuestros brazos y vamos a decirle: Señor, hoy venimos a darte toda la gloria, toda la honra y todo el poder al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ok? Vamos a seguir alabando. Tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser y en tus manos ya no vivo yo. Y barro quiero ser y en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. Y de gloria en gloria y transformado soy y por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. ¿Qué cosa? Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. Barro quiero ser y en tus manos ya no vivo yo, y Cristo vive en mí. Barro quiero ser y en tus manos de gloria en gloria te vivo, Dios. ¡De gloria! Transformado soy y por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. En gloria te veo, Dios. Dígale. Y de gloria en gloria te veo, Dios. Una vez más. Y de gloria en gloria te veo, Dios. Y de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Mi barro quiero ser y en tus manos ya no vivo yo. Y Cristo vive en mi barro quiero ser y en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios. Y de gloria en gloria transformado soy y por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias porque en ti encontramos toda esa gloria y toda esa honra. Amén. ¿Cuántos los creen? ¿Cuántos hemos venido hoy realmente con un corazón humillado a decirle: Señor, aquí estamos? Aquí están tus hijos. Aquí están tus pequeñitos, Señor. Por favor, cierre sus ojos, levante sus manos ahí a los cielos y digámosle: Señor, te damos gracias. Comience a agradecer. Comience a agradecer por todo lo bueno y también por todas las dificultades que hemos pasado durante toda esta semana. Porque los planes de
Dios son perfectos y su amor no tiene ninguna condición. Gracias te damos, Señor. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor no ha sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Tú has sido bueno, Señor. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin Sí, Señor, te damos gracias. Y sabemos, Padre, de que no hay lugar en el cual tú no puedas estar. Mi sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales Para encontrarme a mí, dígale. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Vamos a declararlo. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor que es eterno, Padre. Y vamos a declarar una vez más que no hay lugar en el cual Él no puede estar para irnos a rescatar. No hay sombra que no alumbres, dígale, monte que no escales para encontrarme. A mí y a usted, ¿ok? No hay
pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme. No hay sombra, Señor. No hay nada, Padre, que tú no hagas para ir por tus hijos. Ahí tú puedes dejar a las 99 e ir por mí. Si yo me estoy alejando de tu presencia, Señor, tú estás ahí para irme a rescatar. Porque no hay letras pequeñas en este contrato. Solo hay tu amor. Ese amor que se refleja en esa cruz, en esa sangre que tú derramaste por mí. Ese es el sacrificio que hoy hace Jesús con usted. Es el pacto que usted tiene que renovar con Él. Así que hoy ore al Padre y dígale: Señor, aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Padre. Si a lo mejor nos hemos desviado del propósito, Señor, aquí estoy para que tú vengas a rescatarme, Señor. Hoy oro por esos milagros y por esas promesas que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. ¿Te has perdido alguna de nuestras enseñanzas porque quizás no estabas en casa o estabas conduciendo? Te presentamos a continuación las plataformas en las que podrás encontrar el contenido de ILR. En Instagram como Iglesia La Roca SC. En Facebook, Iglesia La Roca. En YouTube, ILR Iglesia La Roca. En Twitter, Iglesia La Roca SC. En Spotify y en Apple Podcasts estamos como ILR Podcast. Seguiremos trabajando para que puedas disfrutar y aprender desde las aplicaciones que más usas. ILR Conectada. Hola amigos, qué gusto encontrarnos y hermanos, encontrarnos juntos aquí en este espacio que hemos llamado Voces de Esperanza. Hoy día quisiera hablar sobre el tiempo que estamos viviendo. Ante tantas malas noticias y cosas confusas que se dicen, algunas personas opinan que estamos viviendo los fines de los tiempos y estamos viendo señales medias raras, que todo lo que está sucediendo post pandemia tiene algo oscuro. Pero la Biblia sí nos da algo, hermano, de luz
para poder enfrentar estos tiempos, estas tempestades que vienen a nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:8 en la Nueva Biblia Viviente, en esta versión: por último, hermanos, noten que Pablo está dando un discurso en Filipenses 4. Ha pasado tiempos difíciles y él está compartiéndoles a ellos qué es lo que lo ha mantenido a él firme, siguiendo el camino de la fe en medio de tanta dificultad, rechazo, persecución, malas noticias, injusticia, traiciones. Dice este glorioso verso: por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio. Pablo dice que es muy fácil llenar nuestro corazón y nuestra mente de malos pensamientos. Y muy fácil que malos pensamientos conduzcan a malas acciones y a malas actitudes. Pero él nos comparte ese secreto que Dios le ha enseñado para nunca aflojarse de sus manos, nunca abandonar la pelea, nunca dejar de seguir avanzando. Pensar en todo lo que es bueno, en pensar en todo lo hermoso, maravilloso, amable, digno de admiración. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Pablo nos dice que es un ejercicio de disciplina, pero también un ejercicio de decisión. Hoy día vamos a tomar en nosotros el reto de sacar lo malo y poner todo lo bueno en nuestros pensamientos. La Biblia nos dice que también una idea que se repite muchas veces es qué tipo de vaso vamos a hacer en las manos del Señor. En algunas ocasiones, como nos recuerda el profeta Jeremías, la vasija no estuvo bien hecha y tuvo el alfarero que romperla para volver a hacerla. Ustedes saben que en los tiempos antiguos, las vasijas, los vasos, eran muy importantes porque eran reservorios de líquidos para almacenar, para tomar, para cuidar. Así que era muy importante que la vasija no tuviese hueco o deformidad para poder preservar lo valioso del producto, del contenido. Dios nos está pidiendo a nosotros que volvamos a recordar que somos esas vasijas preciosas en sus manos. Pero voy a dejar que mis pensamientos me llenen de paz. No me voy a llenar de dudas, no voy a llenar de temor. Yo puedo pasarme todo el tiempo pensando en todo lo malo que me ha sucedido, en lo duro y difícil que ha sido mi pasado, o puedo mirar hacia adelante con esperanza. Puedo dejar de mirar hacia atrás para no perderme las cosas excelentes que están sucediendo y están viniendo a mi vida. ¿Cómo enfrentamos el día cuando nos levantamos? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen y gobiernan su día, su vida? Pensamientos de temor, de fracaso, de debilidad, de enfermedad. Las deudas lo golpean, la azotan durante toda la noche y usted ha pasado una mala noche llena de pesadillas. ¿Cómo se levanta? Bueno, usted puede decidir: me voy a levantar en el Señor. Me voy a levantar en su palabra. Pablo nos da algunos pasos que hoy día quisiera que meditásemos rápidamente. En primer lugar, dice que pensemos en todo lo que es verdadero. En un mundo lleno de redes sociales, inundados por lo que se conoce como las fake news o las noticias falsas o las posverdades, es muy fácil caer en el engaño. Y es más, cuando vemos que una noticia, algún tweet o alguna publicación tiene muchos likes o seguidores o vistos, creemos automáticamente que es algo verdadero. Recuerden ustedes que las redes sociales muchas veces su fin es comercial o de manipulación, de engaño. Lo que persiguen son oscuros deseos de traer confusión o traer preocupación y motivar reacciones de la persona o buscar reacciones a favor de ellos. Entonces Pablo nos recomienda que vayamos a lo verdadero. Le pregunto a usted, ¿dónde encuentra usted lo verdadero? ¿Qué son las cosas verdaderas que necesita su alma?
Bueno, yo le puedo decir qué es la palabra de Dios. El salmista decía que la palabra de Dios en el Salmo 119 es como una luz que alumbra nuestros pasos. Es una lumbrera que guía nuestros caminos. Tenemos que reconocer la importancia de la palabra en nuestra vida. Si nosotros carecemos de este señalamiento, de esta importancia, de este reconocimiento, nos vamos a confundir y nos vamos a perder. Fácilmente vamos a ser presas del desánimo y de todo lo que se publique, porque hoy día hay una incidencia muy fuerte en cuanto a las redes sociales en nuestra vida. Tienen el poder de gobernarnos, de animarnos, desanimarnos, de traernos a nosotros miedo y temor. Yo puedo despojar esa autoridad sobre mi vida automáticamente al volverme a lo verdadero. En segundo lugar, busquen todo lo amable. Y creo cuánto nos hace falta de amabilidad en nosotros. Esta pandemia nos hizo ver cómo el ser humano otra vez se volvió menos humano. No se acercó a los vulnerables y necesitados. Más bien, trató de su manera egoísta de protegerse a sí mismo y olvidarse de aquellos indefensos. Pero Pablo dice buscar lo amable. ¿Cómo puede ser uno amable cuando lo tratan mal? ¿Cómo puedo actuar de una manera así, amable? Pablo sabe de primera fuente lo que es la injusticia, lo que es la traición, lo que es el engaño, lo que le sucedan cosas tras cosas malas en su vida. Pero sin embargo, él deseó no reaccionar, sino que tomó una decisión de actuar, de ser amable. Si usted lee un momento las cartas del apóstol Pablo, él no acusa a nadie. Él no le echa la culpa a nadie. Más bien, él asume la responsabilidad de haberse convertido en fiel testigo de Jesucristo y de pagar el precio que sea por mantener su llamado y su vida con el Señor. Para ser amable, hermanos, tenemos que ser responsables. Yo no voy a vivir reaccionando por lo que las personas hacen o no hacen. Voy a vivir actuando conforme la palabra de Dios dice que debemos hacer. En el momento del clímax de la crucifixión, cuando Jesús llega y está en el Gólgota, como nos recuerdan los evangelios, en ese momento de soledad, de quebrantamiento, de dolor, tortura, de traición y abandono, Jesús se voltea a toda la multitud que vitoreaba insultándolo, burlándose de él, y hace una oración que ha quedado grabada para nosotros como un desafío de vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús decidió perdonar para no contaminar su alma. Ser amable, hermanos, en estos días y en estos tiempos, tiene esa función como el perdón. Dejar que las impurezas no proliferen en mi vida, que no crezcan en mi vida. La Biblia nos habla mucho sobre practicar una conducta de amabilidad y de perdón para consagrarnos al nuevo caminar, a la nueva vida en Jesús. Si ustedes recuerdan, en Filipenses 2, en este himno, que también es parte de este libro, Pablo dice que Jesús tomó una decisión: llevar su vida despojándose de todo aquello que le impedía servir al propósito de Dios. Y este despojamiento o vaciamiento, como se conoce en teología, se le llama kenosis, que es tomar la actitud de sacar todo, no aferrarse a nada, sino vaciarse en sí mismo y tomar otra forma para poder servir a Dios. Nosotros podemos también tomar esta actitud. Hoy día, nuestra mente tiene que ser vaciada. Nuestro corazón tiene que vivir una kenosis. ¿Saben qué? Pureza, como es una palabra que está aquí también, pensar en todo lo puro,
es una palabra en el griego que significa cátaros. Y cátaros viene de esta forma de catarsis, que es lo que hemos llegado a entender como el momento que una persona se vacía de todo dolor, entiende todo lo que está sucediendo, acepta lo que tiene que aceptar, desecha lo que tiene que desechar y vive libre. Decimos, ha hecho su catarsis, pero cátaro también tiene que ver con la palabra catete, que se utiliza en medicina para llevar líquidos al cuerpo que lo necesita, pero también tiene la función de impedir que otras cosas pasen al cuerpo. Es decir, Pablo está diciendo que tenemos que vaciar nuestra mente de todo lo malo. Puedo haber pasado experiencias malas, de abusos, sí, que me marcaron y me hirieron, pero hoy yo lo invito a usted a tomar una decisión que va a ser importante en su vida. Me puedo pasar hablando de todo lo malo o puedo comenzar a vivir pensando en todo lo bueno que Dios tiene preparado para mí. Que en momentos de temor y en momentos de injusticia su buena mano no me va a soltar. Hoy día usted puede encontrarse indefenso o puede decidirse estar en los brazos del Señor, porque Dios no nos va a abandonar. Y al igual como tomó Jesús esa actitud de despojamiento a lo que Él era Dios perfecto, intocable, eterno. No podía sentir dolor porque era un ser eterno. Decidió despojarse de todo eso para acercarse a nuestra forma humana y entender nuestro sufrimiento mientras caminó en la tierra. Recuerde que la palabra de Dios siempre nos aconseja hacer un vaso de honra, no de deshonra. Es decir, yo debo tomar la actitud y la decisión de hoy día de llenarme de lo bueno, lo maravilloso y poder poner su palabra en mí. Muchas personas preguntan ¿por qué los cristianos somos diferentes? No es porque somos cristianos, es lo que llena en nuestro corazón, es lo que vive en nuestro corazón. Y Pablo nuevamente a través de este versículo del capítulo 4, verso 8, dice, por último, piensen en todo lo bueno, piensen en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio. Pablo nos dice que debemos ser instrumentos útiles mientras nosotros permitimos que el vaso tenga lo correcto para no contaminar el mensaje o el líquido. Y aquí otro pensamiento del mismo apóstol Pablo. ¿Cómo podemos nosotros entender esta gran verdad? Nosotros podemos llegar al tipo, como dice en 2 Corintios 4, 7. Sí, Pablo recuerda que a veces podemos pasar mucho dolor, podemos pasar mucha aflicción, podemos pasar muchas cosas malas. Y cuando sentimos que la tierra nos traga y parece que nos hundimos, Pablo levanta su voz, pero no estamos derribados, no estamos derrotados. Somos vasos que se desgastan, pero el contenido se mantiene intacto. Pablo enumera en 2 Corintios 4 que podemos ser vasos de honra, vasos de misericordia, vasos escogidos, vasos limpios, vasos quebrantados. Sí, a veces no es fácil sacar todo lo malo de nuestra vida y vivimos un proceso. Todos aquellos pensamientos que se han sentado en nuestra vida por mucho tiempo tienen la capacidad de dirigir nuestra vida. Usted sabe, aquellos pensamientos de maltrato, aquellos pensamientos de falta de autoestima, aquellos pensamientos que nos denigran, tienen el poder de convertirse en esos tiranos de nuestra manera de ser, de nuestra manera de reaccionar, de nuestra manera de acercarnos y relacionarnos a otras personas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros podemos ser un vaso nuevo.
un vaso nuevo para poder caminar en la honra, en la misericordia, vivir lo que Dios nos ha escogido, ser un vaso limpio, pero también un vaso quebrantado. ¿Sabe que los vasos de honra a los que se refiere Pablo eran colocados a la entrada de la casa? Quería decir, el que visitaba la casa podía confiar que ese vaso era bueno, era puro y que todo el mundo podía entrar, servirse ahí agua o lo que sea y no tendría que tener miedo. Era un vaso escogido para servir. Y nos recuerda aquel momento de Jesús cuando Él está en el último gran día de la fiesta. En Juan 7, dice Jesús que se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús se puso a la entrada, al inicio, a la puerta, como un vaso de honra. Venga de mí y beba. Sí, llenen su vida del Espíritu de vida, de esos ríos de agua de vida que iban a saltar al interior. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, lo primero que tenemos que llenar nuestra vida es de vida. Sí, pero no una vida cualquiera, sino de la vida de Jesús. En segundo lugar, podemos también ser vasos de misericordia. Pensar en todo lo amable, como les decía hace un momento. Dios nos ha llamado para ejercer misericordia. Misericordia es acercarme o ser empático con la miseria de alguien. Estos vasos de misericordia en la antigüedad eran colocados por el camino, de una ciudad, de una casa, y se llamaban así porque tenían la finalidad de aquel viajero cansado, de aquel peregrino, de aquel extraviado, encontrase algo que beber. Eran vasos de misericordia. En medio del desierto, en medio del largo del camino, la misericordia era hallada ahí a través de esos vasos. Es interesante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido para otros un vaso de misericordia? Para aquel caminante cansado y extraviado, como Dios que tuvo misericordia para nosotros y nos llenó de las riquezas de su gloria, las mostró para con nosotros cuando estamos perdidos y extraviados en nuestros pecados. Y estos vasos de misericordia no están escondidos, están expuestos. Y esto quiere decir que usted y yo tenemos que hacer algo más cuando llenamos nuestra vida de pensamientos de Dios. Mostrarnos a otros, compartamos a otros. Qué mal es leer las redes sociales y solo hallar malas noticias, insultos, negatividad, amenazas y tantas denuncias, pero no encontramos vasos de misericordia para aquellos que están errantes y perdidos, cansados en las redes sociales. Podemos ser la buena noticia para una persona. Usted puede ser la buena nueva de esperanza para alguien cuando se acerca a su miseria, y podemos llevar ese mensaje como de Jesús de vida. Pero también Pablo habla en 2 Corintios 4 de ser un vaso escogido. Y este vaso escogido era guardado para un fin preciso. Dice que los vasos escogidos tenían que ser hechos de una manera distinta, porque su fin, su propósito era muy específico. Por eso se los calentaba más, eran puestos en intenso fuego y para que saliesen perfectos. Estos vasos podían resistir las altas temperaturas como las bajas temperaturas. Su consistencia era más fuerte que los otros vasos. Eran vasos escogidos. ¿Se pregunta usted por qué Dios ha permitido que ha pasado situaciones tan duras, tan difíciles en su vida? Le quiero recordar, usted es un vaso escogido.
Usted es un vaso que ha pasado por el fuego intenso de la prueba, de la traición, del dolor, de la herida, de la enfermedad, del desempleo, de la necesidad. Usted ha pasado tremendo horno porque Dios lo ha preparado para que usted lleve un mensaje específico para esas personas que se derrumban, que se destruyen, que están quebradas. Usted ha resistido porque usted es un vaso escogido. No reniegue entonces de su condición actual. Usted es diferente. Usted no es un vaso sencillo que medio cae al suelo y se quiebra y se rompe y hay que recogerlo y tirarlo a la basura. Usted es un vaso valioso porque en usted vive la vida del Señor. Usted ha sido un vencedor y sigue siendo un vencedor y va a ser un vencedor. Pablo decía, al final de su vida he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por supuesto, fue un vaso escogido. Y tan fuerte fue la consistencia del vaso del apóstol Pablo que hasta el día de hoy nos bendicen sus palabras. Ojalá que usted y yo podamos ser ese tipo de vaso para otras personas, que podamos llenarlos hasta el día de hoy con el ejemplo de nuestra vida, con nuestro mensaje, con nuestra amistad. En cuarto lugar, también habla de vasos limpios. Sí, estos vasos limpios que habla la palabra, con el uso se desgastaban su filo, su forma, las orejas donde se los usaba, y ya no servían para beber, ya no servían, pero tenían otro uso. No eran desechados, guardaban el diezmo, guardaban los granos, guardaban las cosas para la adoración de Dios. Vasos limpios. Y este vaso limpio nos vuelve a hablar nuevamente de renovación. Parecía que la fin de su vida de uso había terminado. Ya no podían ser vasos de honra, ya no pueden ser vasos escogidos, ya no podían ser esos vasos de misericordia, pero podían ser vasos renovados. Usted puede ser un vaso renovado cuando, como Pablo dice en Romanos 12:1, permitimos que el espíritu de renovación de Dios entre a nuestra mente y podamos salir. Y en último lugar, los vasos quebrantados. Y estos vasos quebrantados eran llevados como ofrenda. Se usaba el material para volver a hacer un nuevo vaso, y es decir, volvía a ser vaciado para nuevamente ser llenado para un propósito. Lijados, cepillados, eran sacadas sus impurezas, y este proceso duro, difícil, de humillación, los volvía a ser nuevamente útiles. ¿Se da cuenta? Que todo lo que está pasando en su vida tiene un propósito. No se determine. Este proceso tal vez duro de lija, de corte, de rompimiento, tiene el propósito de llevarlo nuevamente a la exaltación y al servicio. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Cuando decidimos levantarnos con un pensamiento. Voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo útil, en todo lo amable, en todo aquello que trae gozo, admiración, que merezca. Yo decido qué tipo de persona voy a ser y qué contenido voy a llevar cuando me convierto en ese tipo de vaso que dice, Señor, no me voy a rendir. No entiendo todo lo que está pasando, pero solo sé una cosa y es la única cosa que necesito. Tú estás a mi lado. ¿Por qué hoy día no le permite al Señor reinar sobre su vida, reinar sobre sus circunstancias? Ahora esta corta oración conmigo. Dígale, Señor Jesús, hoy día te entrego mi vida, te entrego mi persona, te entrego mis pensamientos para que tú también me hagas un vaso para tu servicio, para poder yo también llevar a otros esa esperanza y para poder también en medio de mi proceso levantarme y nuevamente servirte como a ti te agrada. Te entrego mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, por favor, comuníquese con nosotros a través de nuestra línea de oración y si tiene una petición, háganosla saber. Recuerde, Dios está con nosotros todos los días
y no estamos solos. Levantémonos con fe. Un fuerte abrazo y nos veremos muy pronto.